El día en que me separé definitivamente de Atlas, recibí un diario de mi ex marido del matrimonio de arreglo. Registraba los 9 años durante los cuales me había amado en silencio. Cada palabra estaba llena de profundo afecto y grabada en mi corazón. En la última página del diario, se escribía: para el momento en que leas este diario, ya estaré muerto. Había estado en un matrimonio de arreglo con él solo durante un corto año, y el tiempo que realmente pasamos juntos se podía contar con los dedos de una mano. En aquel entonces, incluso su aspecto se había vuelto un poco borroso en mi memoria. Durante estos 9 años, me había dedicado por completo a perseguir a Atlas. Más tarde, me encontraba agotada debido a la ambigüedad entre él y su hada viuda. Pero resultó que estos también fueron 9 años en los que alguien me estaba vigilando con un amor grandioso y apasionado en un rincón desconocido. Cuando abrí los ojos de nuevo, me reencarné en el día en que mi ex marido vino por primera vez a mi casa para proponer el matrimonio de arreglo. En el restaurante, cuando vi al mucho más joven Atlas en el otro lado llamando hada a Wendy, que estaba a su lado, me confirmé realmente que me había reencarnado. Atlas empujó un plato de camarones pelados y dijo con voz suave y lenta: hada, come un poco más. Si sigues así, tu salud no podrá soportarlo. Wendy sonrió con tristeza y ojos rojos. Cuando Ronan estaba vivo, también me pelaba camarones de esta manera. La mano de Atlas, que descansaba en el borde de la mesa, se retorció ligeramente, y tristeza y compasión se desbordaban de sus ojos. Mirando a las dos personas sentadas lado a lado enfrente de mí, recordé lentamente en qué momento estaba ahora. Había regresado 5 años atrás. En este momento, el hermano de Atlas había muerto recientemente en un accidente de coche 5 meses atrás, dejando a su recién casada esposa Wendy. Los padres de Atlas murieron cuando él tenía 12 años, y fue su hermano quien lo crió con gran esfuerzo. Los dos hermanos tenían un vínculo profundo. Él estaba preocupado de que su única hada estuviera tan triste quedándose sola en una casa vacía que podría ser algo estúpido. Así que no solo la llevó a su propio lugar para cuidarla, sino que también la acompañó cada vez que salía conmigo, diciendo que quería alegrar su estado de ánimo. Atlas y yo éramos novios en la universidad, y yo fui la que lo persiguió. Era un estudiante frío, distante y sobresaliente, con una apariencia noble y pura. Me había cautivado a primera vista. Durante los 4 años de nuestra relación, aunque había sido mimada y testaruda desde la infancia, era extremadamente complaciente y tolerante frente a él. Aunque entendía su compasión y sentido de responsabilidad hacia la viuda de su hermano, todavía me sentía un poco incómoda en el corazón y una vez le expresé mi ligera insatisfacción. Me miró con ojos decepcionados y enojados. La hada es la familia de mi hermano y también la mía. Tengo la responsabilidad y la obligación de cuidarla durante este periodo especial. Nancy, no imites a esas personas vulgares. Las personas con mente sucia ven un mundo sucio. No hay necesidad de evitar la sospecha entre familiares. Sin embargo, fue esta persona que habló tan rectamente. 5 años después, el día en que me propuso matrimonio, resultó sorprendentemente que él y la familiar de su boca ya tenían un hijo de 4 años. Calculando el tiempo, debe ser aproximadamente un mes a partir de ahora. Los dos cruzaron la línea y se acostaron juntos. Tal vez me parezca un poco fría hacia la tristeza de Wendy en este momento. Atlas frunció el ceño y me recordó con desagrado: Nancy, hoy trajimos a la hada a jugar para alegrarla. No pongas una cara larga. Ve y ayuda a la hada a preparar alguna salsa para mojar. Sin salsa de ostión, y pon más cilantro. Levanté los ojos y lo miré durante un rato. Todavía la estaba llamando hada en este momento, pero pronto empezaría a llamarla Wendy. ¿Ponerme una cara larga? Yo. Sonreí débilmente. Creo que mi cara está normal. Realmente no sé qué tipo de cara puede alegrar a la gente. En cuanto a la salsa para mojar, no es de servicio self-service. Self-service significa ayudarse a sí mismo. Atlas no pareció esperar mi actitud, y su tono tenía un toque de enojo. Nancy, no seas tan infantil.
tu comportamiento hará que la CEU, Ada se equivoque y crea que no la bienvenimos. Ahora, ve y discúlpate con la CEU, Ada inmediatamente. Me miró con una expresión seria, y la reprobación era evidente en sus ojos. Cuando ponía esta expresión, significaba que estaba muy enojado. En el pasado, para evitar peleas, siempre obedecía enseguida y hacía lo que él decía. Pero en este momento, solo lo miré en silencio. Atlas. Wendy suspiró y dijo, Nancy es una joven chica. Es normal que tenga un poco de temperamento. Tú deberías ser más tolerante con ella. Luego me miró y dijo suavemente, él solo quiere alegrarme. Solo habló un poco con impaciencia. En cierto modo soy mayor que Atlas. Por mi causa, no te lo tomes a pecho. Ay, no sabes cuánto los envidio a ustedes dos. Se volvió triste de nuevo, y su voz se quebró. Un destello de dolor cruzó la cara de Atlas mientras miraba a la mujer a su lado con contención. CEU, Ada, todos esperamos que puedas ser más feliz. Wendy lo miró con ojos rojos, sus labios se movieron como si quisiera decir algo pero al final no lo dijo. No es tan difícil alegrarla. De repente, me levanté, rompiendo el ambiente sentimental entre los dos. Atlas pensó que había cedido como de costumbre y dijo con los labios fruncidos, ve. Cuando traigas la salsa para mojar, también trae un plato de melón. A la CEU, Ada le gusta. Sonreí. ¿Qué hay de tan alegre en comer un poco de melón? Creo que le haría más feliz si yo, esta tercera persona indeseada, desapareciera inmediatamente. Después de decir eso, ignorando las caras sorprendidas de los dos, con el sonido seco de mis tacones de 8 centímetros, me levanté y me fui. Nancy. La voz enojada de Atlas llegó desde atrás. No me volví y salí caminando con decisión del restaurante. El coche viajó a toda velocidad por la carretera. No podía esperar para llegar a casa. Tenía ganas de volver a ver a alguien. Porque de repente me acordé. Hoy era el día en que Jack apareció por primera vez en mi casa y propuso un matrimonio de arreglo a mi padre. En aquel diario con páginas que se tornaban amarillas, palabra por palabra, se registraba que para este momento, ya había sido el cuarto o que él me amaba en secreto. Y antes de esto, nunca lo había conocido. Después de aparcar el coche en el patio, caminé rápidamente hacia el vestíbulo. Desde lejos, vi a un hombre vestido de traje negro sentado en la silla de brazo de roble en la puerta norte. Su cabello era denso y negro, y su espalda era ancha y recta. Un rayo de sol se inclinó a través del porche y se iluminó en su lado, creando un halo difuminado alrededor de él. Me quedé perpleja por un momento. Mi padre me vio y se mostró sorprendido. Nancy, ¿por qué has vuelto? ¿No dijiste que volverías muy tarde hoy? La espalda del hombre se endureció repentinamente. No se volvió, no dijo una palabra, ni siquiera tuvo la más leve cambio en su postura. Pero yo simplemente percibí su repentina rigidez. Estaba un poco cansada, así que volví temprano. Caminé lentamente alrededor. A medida que me movía, la cara del hombre se fue revelando gradualmente. Su suave mandíbula, su recto hocico, sus densas pestañas. Y luego de repente levantó la cabeza y me miró con sus ojos de un negro profundo. Lo miré en silencio. La persona de frente a mí se superpuso lentamente con la cara borrosa en mi memoria. Mirando hacia atrás a través del tiempo y con una perspectiva omnisciente. Reexaminé a este ex marido que tuvo una corta historia de matrimonio de una o conmigo. Solo entonces descubrí que era un hombre tan guapo y atractivo. Pero en mi corazón antes, él era solo una sombra con el nombre de marido. Mirando hacia atrás, apenas hubo muchas interacciones entre él y yo. Hubo solo unos cuantos encuentros. Conversaciones sin emociones. Tiempos en silencio juntos. Incluso cuando firmé los papeles de divorcio, escribí su nombre mal. Al igual que en la vida anterior, había aparecido repentinamente. La cadena de capital de mi padre se había roto debido a inversiones fallidas y estaba en una situación desesperada. Como el más joven sucesor del grupo familiar Jack,
Jack se ofreció voluntariamente y propuso que estaba dispuesto a cooperar a través de un matrimonio de arreglo. Mi padre no lo creyó al principio. Después de todo, en comparación con el enorme grupo familiar Jack, la empresa de mi familia no estaba en el mismo nivel en absoluto. En los últimos 2 años, la noticia de que el hijo ilegítimo Jack había tomado el poder con medios contundentes en la lucha interna entre los herederos del grupo familiar Jack se había extendido ampliamente. La razón que Jack dio fue que quería entrar en la industria tradicional en la que se encontraba la empresa de mi padre a través de la forma de cooperación de matrimonio de arreglo. El matrimonio de arreglo solo necesitaba durar y solo teníamos que ser una pareja en apariencia. Hace poco, mi padre me mencionó esto con nerviosismo y fue rechazado por mí con furia. Él me había mimado extremadamente desde que era peque, y no quería obligarme. En la vida anterior, aprendí accidentalmente sobre la difícil situación en la que se encontraba mi padre. Y resultó que durante ese periodo, estaba enfadada con Atlas debido al asunto de Wendy. Así que accedí impulsivamente al matrimonio de arreglo. Hoy era la primera vez que Jack venía a nuestra puerta. Mi padre estaba a punto de rechazarlo. Y originalmente, no me presenté. Papá, este caballero se ve muy familiar. Miré al hombre inmóvil de frente a mí y dije con una sonrisa. Las largas pestañas de Jack temblaron ligeramente. Nancy, este es el señor Jack. Y esta es mi hija Nancy. Mi padre se apresuró a frotarse las manos y nos presentó. Él se levantó lentamente y me tendió la mano, con voz calmada. Ahorita Nancy, es un placer conocerte por primera vez. Él estaba muy tranquilo y compuesto. Era una imagen de un superior que despedía vagamente un aura de autoridad. Sin embargo, en aquel diario, él utilizó un largo pasaje para registrar nuestro primer encuentro formal. Desde mi ropa hasta mi peinado, cada palabra que dije, cada expresión que hice, las mostró en detalle con palabras. Dijo que en aquel momento, su corazón se agitaba como el mar agitado y estaba casi desbordándose. Eché un vistazo a su pierna. Debajo de sus pantalones de traje impecables, la parte por debajo de su rodilla izquierda era una prótesis. Esto no era un secreto. Era el precio que pagó en la feroz lucha por el poder. Pero también era la mayor fuente de su complejo de inferioridad frente a mí. Notó mi mirada. Sus dedos temblaron ligeramente de forma imperceptible y casi no resistieron y quisieron retirarse. Extendí la mano y le tomé la mano con firmeza pero suavidad. Señor Jack, es un placer conocerte. Sus ojos oscuros me miraron en silencio y luego se bajaron rápidamente mientras decía en voz baja, ahorita Nancy, también es un placer conocerte. Mi padre aclaró la garganta y dijo con dificultad, Señor Jack, realmente lo siento. En cuanto al asunto que mencionaste, mi hija. Papá. Lo interrumpí. ¿Es el señor Jack la persona que mencionaste como mi pareja de matrimonio? Mi padre tiró del rincón de su boca y dijo secamente, sí. Entonces estoy dispuesta. Los 2 hombres se quedaron inmediatamente en silencio. Mi padre quedó boquiabierto y parpadeó con sus ojos redondos. Nancy, no eres. ¿Por qué? Porque creo que tengo una buena conexión con el señor Jack a primera vista. El hombre que había estado de pie en silencio levantó repentinamente sus ojos serenos y me miró. En aquel momento, pareció que vi el mar en sus ojos. Azul, tranquilo y profundo. Muy bien, entonces está resuelto. Miró hacia abajo y dijo con voz calmada. Después de que Jack se fue, me fui inmediatamente en ascensor a mi dormitorio en el 3er piso. Abrí ligeramente la cortina y miré hacia la esquina del sendero no muy lejos. Bajo la sombra de los árboles frondosos, el Cullinan negro estaba estacionado junto a la carretera. La alta figura estaba de pie en silencio junto a él, con una postura recta pero con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera concentrado en pensar en algo. Él decía que cada vez que se iba de aquí, se quedaba allí durante media hora. Mirando a este hombre que no había dejado demasiados rastros en mi vida, una oleada de emociones se elevó en mi corazón. Recordando aquel diario, como registraba el tiempo en el que un adolescente se convirtió en un hombre a lo largo de 9 años,
y aquel secreto y grandioso amor no correspondido. Dijo que la primera vez que me vio fue en su 19º cumpleaños. Estaba de pie en el borde de un precipicio, listo para saltar. Entre las capas de monta, y bosques verdes en la carretera de la monta, debajo, de repente apareció un bello destello de rojo. Una joven chica vestida de rojo estaba corriendo alegremente detrás de un perrito blanco. El borde de su vestido se agitaba al viento, y su risa era clara y nítida, resonando por las montañas. De repente pensó. No podía dejar que su ser sucio manchara una escena tan hermosa. La segunda vez que se encontraron fue cuando, como hijo ilegítimo de Frank, asistió a la fiesta del 30º aniversario del grupo familiar Jack. En aquel momento, todavía no había aprendido a enfrentarse con calma a la malicia llena de intrigas. Sus hermanastros le hablaron educadamente: he oído que hiciste entrar a alguien por la puerta trasera cuando estabas siendo intimidado. A medida que negaba repetidamente y humillantemente, fue cerrando los dientes poco a poco y sus ojos se volvieron rojos. Lo miraban sonriendo, esperando que se desmoronara, perdiera la compostura y se hiciera el ridículo. Justo cuando estaba a punto de estallar en desesperación, una agradable voz de chica, como si penetrara una barrera de niebla caótica, sonó en sus oídos que zumbaban. Hola. Creo que te ves realmente guapo de perfil, mucho como Sejomaru. ¿Puedo tomar una foto de ti? Se volvió perplejo y vio una cara sonriente brillante. Era la chica de rojo de las montañas. Quedó extremadamente sorprendido. Porque siempre había pensado que la escena que vio aquel día era una ilusión bajo emociones extremas. La cara de la chica era delicada, dulce y llena de vitalidad y vida. Sus ojos eran tan brillantes como las estrellas, llenos de una piscina de belleza y pureza. Lo estaba mirando sonriendo, con la cabeza inclinada. Esa fue la primera vez que alguien le había dado un cumplido sin ninguna malicia. También fue la primera vez que realmente sintió la belleza del sexo opuesto. Era asombrosa y lo sorprendió completamente. Desde aquel día, pareció que un rayo de sol que no le pertenecía se filtró accidentalmente en su vida árida y desesperada. Se dio cuenta de que, por supuesto, había algunas existencias vivaces y encantadoras en el mundo. Descubrió que había desarrollado un anhelo. No tenía ninguna impresión de estos dos encuentros que él registró en su diario. Solo recordaba que cuando tenía 18 años, mi padre estaba en el apogeo de su carrera y había invertido en un resort. Solía ir allí a jugar durante las vacaciones de verano. Tenía un perro poodle blanco. Y estaba obsesionada con el frío Lord Sejomaru. Más tarde, él entró en la universidad donde estaba yo. En cuanto al proceso, solo mencionó brevemente: pagué un cierto precio. Y en aquel momento, estaba persiguiendo a Atlas todo el día. Perdí ante Atlas, quien era el orador final del equipo contrario, en una competición de debate interuniversitaria. Me fasciné inmediatamente por el encanto calmado y racional que despedía. Era una persona tan segura y desenfrenada en aquel entonces. Si me gustaba a alguien, lo decía en voz alta. Si tenía a alguien en mis ojos, lo perseguía. Mis amigos se reían de mí por perseguir a un hombre. Levanté la cabeza con orgullo y dije generosamente: solo me gustan aquellos que no me quieren. Aquellos que me quieren, no los quiero ni siquiera. Esta frase se extendió bastante durante un tiempo. Tan ampliamente que llegó a los oídos de Jack. En aquel momento, escribió suavemente en su diario: estoy en las montañas y los mares, mientras tú estás en las nubes y la niebla. Nunca se había mostrado realmente frente a mí. Pero parecía que todo su mundo giraba en torno a mí. Sabía que había comprado ropa nueva, me había cortado el pelo, había cambiado la funda de mi teléfono. Sabía que me había quedado en segundo lugar en una competición de discurso pero había suspendido el examen de matemáticas. Sabía que me encantaban los brochetas de frijoles del viejo Wang en el pueblo de Sinan y me gustaba beber jugo de naranja recién exprimido. Dijo que era tímido, cobarde y con complejo de inferioridad como un ratón en un rincón oscuro. Mientras se odiaba a sí mismo, se sumergía en ello con lucidez. Incluso si nos encontrábamos cara a cara, no se atrevía a mirarme realmente a los ojos.
No es que no hubiera intentado acercarse a mí. En el segundo o después de que Jack fue reconocido por la familia Jack, Fran descubrió inesperadamente que este hijo, por quien no le importaba demasiado, tenía un talento para los negocios raro y era decidido y despiadado. Así que comenzó a tratar de cultivarlo. Después de que su situación mejoró gradualmente, comenzó a tener una chispa de esperanza en su corazón. Ese día, compró un ramo de rosas de un rojo brillante, se cortó el pelo nuevo y estaba extremadamente nervioso mientras se preparaba para venir a verme. Cuando salió, se encontró con un grupo de jóvenes chicas. Estaban empujando a la que estaba en el medio, que se sonrojó de vergüenza y le declaró su amor. Su hermanastro pasó conduciendo por casualidad. Bajó el cristal de la ventana, le sonrió y lo saludó, echó un vistazo al grupo de chicas y dijo lentamente: «Estás en una relación. No puedes esconder de los demás que tu madre murió de SIDA». El grupo de jóvenes chicas lo miró con expresiones de horror, lástima y vergüenza. La chica que había declarado hizo una excusa con vergüenza y se fue corriendo sin mirar atrás. En aquel momento, de repente se dio cuenta de una cosa. Nunca podría plantarse abiertamente frente a mí. Ese día, por primera vez, tomó acción y le rompió la nariz a su hermano. Como castigo, fue encerrado en aislamiento durante un mes. Más tarde, solo dejó secretamente un paraguas cuando me detuvo la lluvia frente al edificio de clases y luego me miró con una sonrisa en los ojos y sonrió conmigo. Cuando fui al edificio experimental por la noche a esperar a Atlas y me senté debajo de un árbol, apoyando el mentón en las manos y distraída, él se quedó conmigo en silencio mientras esperaba. En mi cumpleaños, silenciosamente hizo estallar un fuego artificial sin nombre fuera de la ventana de mi dormitorio. En su diario, escribió innumerables cosas que nunca había sabido de manera de una confesión sincera. Me sentía a la vez conmovida y confundida. La chica que describía en su escritura parecía ser yo, pero también no era del todo yo. Esa chica era tan hermosa y feliz, como el sol colgado alto en el cielo y fuera de mi alcance. ¿Quién era yo para merecer todo esto? Había dos cosas que realmente me hicieron identificarme con ella. En mi segundo año de universidad, cuando estaba esperando a Atlas abajo del edificio experimental por la noche, me encontré con varios trabajadores migrantes que estaban reparando el patio de la escuela en aquel momento. Habían estado bebiendo y comenzaron a hacer avances inapropiados hacia mí, con la intención de acosarme. Grité pidiendo ayuda en voz alta, pero el edificio experimental estaba al final del patio y había casi nadie alrededor. Justo cuando estaba en un estado de pánico y desesperación, un alto chico con una sudadera de capucha negra salió corriendo de alguna parte. Sin decir una palabra, se lanzó y dio fuertes puñetazos. Finalmente, aunque esas personas se fueron corriendo, el chico también resultó herido y mucha de su sangre se salpicó en el suelo. Lloré y quería llevarlo al hospital, pero él solo se secó en silencio la sangre de la cara, me miró tranquilo, se ajustó la capucha y se dio la vuelta y se fue. Atlas y yo una vez publicamos en la red de la universidad buscando a este valiente chico que nos había ayudado, pero nunca lo encontramos. Resultó que era Jack. Y otra cosa conmocionó profundamente mi corazón. En el invierno en que me gradué, hubo una tormenta de nieve extremadamente fuerte que solo ocurría una vez cada 100 años. La nieve en las calles era tan profunda como las rodillas y el transporte urbano se paralizó. Tenía una fiebre alta de 40 grados y me desmayé, y estaba en el hospital de la escuela y necesitaba urgentemente ser transferida a otro hospital. Cuando todos estaban perplejos, sentí que alguien me levantó con gran fuerza. La escuela estaba a 5 kilómetros del hospital grande más cercano. Estaba vagamente consciente de que la persona me estaba cargando y caminando con dificultad en la nieve, un paso profundo y un paso superficial. El sonido del viento y su jadeo duró mucho tiempo. Cuando me desperté, vi la cara de Atlas. Débilmente, le pregunté: ¿fuiste tú el que me trajo aquí? Él estaba emocionado y todavía en shock. Me abrazó suavemente y solo seguía diciendo: «Está bien que estés bien. Está bien que estés bien». Más tarde, la enfermera dijo que mi estado era muy peligroso ese día. Si no hubiera sido trasladada para tratamiento de emergencia a tiempo, mi vida habría estado en peligro. Tu novio es realmente bueno contigo.
Con tanta nieve, tuvo que levantar con gran esfuerzo los pies para moverse. Todavía te estaba cargando en su espalda. Temo que casi perdió la mitad de su vida en este viaje. Estaba extremadamente conmovida. Probablemente a partir de ese momento, no solo consideraba a Atlas como mi novio en mi corazón, sino que realmente creía que era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida en el futuro. Pensé que en esas circunstancias, no me había abandonado. En el futuro, yo tampoco lo abandonaría fácilmente. Pero resultó que la persona que me cargó en su espalda durante la tormenta de nieve y no se detuvo ni un solo instante en la calle desierta no era Atlas. Era Jack. Era inimaginable que la persona que había estado escribiendo estas palabras tan tiernas y delicadas durante varios años estuviera, al mismo tiempo, experimentando una feroz y extra lucha por la sucesión. Su padre, que valoraba los intereses más que el afecto familiar, tuvo repentinamente un ataque al corazón y murió desnudo con una joven amante. Otro hermano, que también era un hijo ilegítimo como él, fue denunciado por desfalco y fue metido en prisión. Él mismo tuvo una de sus piernas rota en un accidente de coche provocado deliberadamente. Todo esto solo se mencionó brevemente en el diario. Al final, solo había una frase sin dramatismo: finalmente he llegado a este puesto. Parece que ahora puedo tocar la luz de la luna. Así que, dejó que la bestia que había estado acechando en su corazón durante años se desatara. Se plantó frente a mí a través de un matrimonio de arreglo. Cuando recibí este diario, estaba en un taxi camino al aeropuerto. En aquel momento, todavía estaba aturdida por el golpe de ser traicionada por Atlas. Para evitar su embrollo, decidí huir a otra ciudad. Justo cuando salí, una caja hermosamente embalada me fue entregada por paquetería. Abrí este diario en el taxi. Cuando el coche estaba en el puente elevado, para evitar un autobús con fallo de frenos, chocó de frente contra un pilote de hormigón. Antes de morir, vi el diario manchado de sangre ser volteado por el viento hasta la última página. Había una línea de palabras en ella: cuando veas este diario, ya estoy muerto. Apagué mi teléfono y me quedé en la cama en casa durante 2 días. Recordando mi vida pasada y esta vida, lloré y luego reí. El tercer día, me levanté de la cama. Encendí mi teléfono. Atlas solo había enviado un mensaje de WeChat, simple y frío: ¿haces esto porque quieres romper? Respondí: está bien, rompamos. Después de decir eso, lancé mi teléfono y solté un largo suspiro de alivio. Mirándome en el espejo, que me veía 5 años más joven, solo sentí que me había transformado completamente de dentro hacia afuera. Mirando la brillante luz del sol fuera de la ventana, decidí ir a buscar a Jack. Él pasaba la mayor parte de su tiempo en la oficina de la planta alta del edificio de la familia Jack. Separados por la vida y la muerte, el amor y la despedida. Tuve un impulso que casi se desbordaba de mi pecho. Quería ir y amar con todo mi corazón a este hombre solitario y amoroso. No terminé de leer la última parte del diario, así que no sabía lo que le pasó más tarde o que causó su muerte. Sin embargo, Dios no me habría dado una reencarnación sin razón. Esta vez, yo no moriré. Ni Jack. Cuando me planté frente al edificio de la familia Jack, me sentí un poco extra. Aunque había sido la esposa nominal del presidente, nunca había estado aquí antes. Cuando la recepcionista supo que estaba buscando a Jack, mostró una señal de burla. El presidente nunca recibe a visitantes externos. Por favor, vuelva, ahora. Fruncí el ceño, hoy le pedí a mi padre el número de teléfono de Jack. Tan pronto como sonó una vez, escuché una voz firme desde el interior: ahorita Nancy, hola. No me sorprendió en absoluto que supiera mi número de móvil. Señor Jack, ahora estoy en el vestíbulo abajo de su empresa. Me gustaría venir a verlo. Hubo un repentino silencio de 2 segundos en la llamada. Un momento. 1 minuto después, una alta y esbelta figura vestida de camisa negra salió caminando con decisión del ascensor. Cuando Jack se acercó a mí, su expresión era fría. Su mirada solo pasó por encima de mí desde lejos y luego se bajó. Señor Jack, pasé por casualidad y me gustaría visitar su empresa.
Me pregunto si es conveniente para usted ahora. Sonreí radiante. Me miró perplejo y dijo en voz baja, es conveniente. Después de una pausa, agregó, puedo mostrarte el lugar. Bajo las miradas sorprendidas de las recepcionistas, entramos en el ascensor especial. En el espacio cerrado, podía sentir el aliento deliberadamente reprimido del hombre a mi lado y su pecho que se elevaba ligeramente. Sin darme cuenta, tosí suavemente. Cuando la puerta del ascensor se abrió, una hermosa e intelectual mujer se acercó inmediatamente a saludarnos. Dijeron que dejaste repentinamente la reunión hace un momento. Me preocupé. Vio que yo estaba detrás de él y se calló. Después de una pausa de 2 segundos, preguntó, «Presidente, ¿quién es esta visita?» Jack echó un vistazo a mí, pareciendo un poco indeciso sobre cómo presentarme. Finalmente, solo dijo, «Asistente Lan, tráeme una copa de jugo de naranja a mi oficina». Los ojos del asistente Lan, llenos de sospecha y vigilancia, se posaron en mí. Cuando pasamos uno al lado del otro, le sonreí amistosamente. «Hola, soy su prometida». Las pupilas del asistente Lan se abrieron ligeramente, y luego soltó una leve carcajada. Esta hora realmente le gusta bromear. Obviamente, estaba bastante segura de que conocía bien a Jack. Jack se detuvo repentinamente y se dio la vuelta. Ella no está bromeando. La ahorita Nancy es mi prometida. Asistente Lan, a partir de ahora, sus palabras valen lo mismo que las mías. ¿Entiendes? La asistente Lan tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Mordió ligeramente su labio inferior y dijo en voz baja, «Entiendo, presidente». La oficina de Jack estaba dada en un estilo famoso, simple pero elegante. Lo primero que hizo después de entrar a la oficina fue apagar el aire acondicionado. Nos sentamos frente a frente en el sofá. Él bajó un poco la cabeza, con sus largas piernas ligeramente separadas, pero no dijo una palabra. Si no hubiera leído ese diario, definitivamente habría pensado que era frío, distante y reservado. Dada mi temperamento, nunca me habría atrevido a ser amable de forma activa. Pero ahora, mirando a este hombre, dije con voz suave, vine aquí hoy porque, dado que vamos a casarnos, deberíamos conocernos primero. ¿Qué te parece, señor Jack? Sí. Asintió. ¿Puedo llamarte Jack? Claro. Entonces puedes llamarme Nancy o simplemente Nancy. Mi familia me llama Nancy. Está bien. Realmente no hablaba mucho, como si no fuera bueno para expresarse y fuera incluso un poco lento. Casi no podía imaginar cómo había logrado ocupar este puesto. El ambiente se volvió repentinamente tranquilo. Él frunció los labios, y sus 10 dedos finos y blancos se cruzaron. Debido a la fuerza, sus nudillos se volvieron ligeramente pálidos. Mi corazón se suavizó, y volví a preguntar. Jack, ¿ya has comido? Se quedó un momento perplejo. No, generalmente no almuerzo. En los últimos para mantener una alta energía y una mente clara, básicamente no almorzaba, y como resultado, a menudo sufría de dolores de estómago. Incliné la cabeza y dije amablemente, yo tampoco he comido. ¿Qué te parece si pedimos algo para llevar, comamos juntos? Él falleció en la flor de la vida. ¿Fue o un accidente o debido a enfermedad? Teniendo en cuenta que él sabía de su propia muerte con anticipación, es muy probable que fuera debido a problemas de salud. Él parpadeó silenciosamente. De acuerdo. Sacudí emocionada mi teléfono para hacer el pedido. No sabiendo lo que le gustaba comer, pedí varios platos de este lugar y varios de aquel. Después de manipular el teléfono durante un buen rato, finalmente hice el pedido. Cuando levanté la vista, lo vi sentado tranquilamente a mi lado, sin siquiera mirar su teléfono. Incluso con su rostro impasible deseo autoritario, por alguna razón, de forma extra, pensé que se veía un poco lindo. La asistente la llamó a la puerta y entró, colocando 2 vasos de jugo de naranja recién exprimido en la mesa. Gracias. Asentí con la cabeza. Ella me lanzó una mirada lateral y no dijo nada,
luego salió directamente. Jack dijo repentinamente, asistente Lan. Ella se dio la vuelta, mirando a Jack con ojos llorosos, aparentemente llenos de resentimiento y obstinación. ¿Cuánto tiempo has sido mi asistente? Ella frunció los labios y levantó la cabeza. Desde el primer día en que te uniste a la empresa, será exactamente 3 años para finales de este mes. A partir de Ana, trabajarás en el departamento de administración. Su tono no dejó lugar a negociaciones. La asistente Lan se quedó helada y preguntó con voz perdida, ¿por qué? Jack frunció ligeramente el ceño, pero aún respondió. Me voy a casar, y todas las asistentes femeninas serán reemplazadas. La cara del asistente Lan se volvió pálida. Se quedó allí sin moverse durante un buen rato y finalmente dijo con dificultad, entiendo. Mientras la miraba salir por la puerta, pregunté, ¿está bien tu asistente? Jack me entregó el jugo de naranja y dijo con voz calmada, con suficiente dinero, no habrá problemas. Sus acciones eran consideradas, pero sus palabras y expresión eran frías e indiferentes. Había un fuerte contraste. Acababa de pensar que era lindo hace un momento. Sacudí la cabeza. Tomé un sorbo de jugo de naranja y mis ojos se iluminaron. ¿De qué tipo de naranjas son estas? Son tan fragantes y dulces. Imperceptiblemente, él curvó el rincón de su boca. Esta variedad es de una colina en el sur de Jiangxi que contrató específicamente. Contraté a personas para cultivarlas. La producción anual no es mucha. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Asentí con la cabeza. Incluso solo para beber jugo de naranja aquí en el futuro, tendré que venir a menudo. De acuerdo, puedes venir cuando quieras. Sus ojos eran extremadamente brillantes cuando dijo esto. Cuando 2 secretarias llevaron varios bolsos de comida para llevar de colores, tenían expresiones de incredulidad en sus rostros. Cuando escucharon las instrucciones de Jack de poner estos envíos de comida en ese precioso escritorio de caoba, sus pupilas temblaron aún más. De todos modos, ese día, Jack y yo disfrutamos de una pila de cajas de comida para llevar baratas en su oficina, que era como una obra de arte. Realmente disfruté de la comida. En los últimos 2 años de mi vida anterior, estaba agotada, atrapada en el pantano emocional de Atlas, y perdí mucha de la alegría y pasión por la vida. Pero ahora, tenía una oportunidad para reiniciar mi vida. Estaba absolutamente segura de que el hombre de frente a mí podía ser completamente confiado y en quien depender. Este sentido de felicidad y protección en la vida hizo que mis ojos se sintieran un poco calientes. Jack se sentó frente a mí, comiendo despacio pero atentamente. Era como si lo que estaba probando no fuera comida, sino cada momento de este corto periodo de tiempo. Incluso cuando el aceite de las cajas de comida para llevar se filtraba lentamente en la textura del escritorio de caoba, él no prestó atención extra. Sonreí y le dije a Jack, ¿puedo venir a comer aquí todos los días durante este periodo? Él levantó los ojos para mirarme. De acuerdo. En el siguiente mes, vine a ver a Jack cada pocos días. Ya sea que le hubiera informado con anticipación o no, él siempre estaba allí. Frente a la ventana panorámica de la oficina, había una exquisita mesa de comedor para 2. Él y yo nos sentamos frente a frente, y a veces hablábamos mientras comíamos. Gradualmente, nos conocimos mejor, y él habló un poco más. Había pensado que era lento y no bueno para expresarse. Pero de hecho, era justamente lo contrario. Cuando respondía a mis preguntas, siempre era al punto y tenía perspectivas únicas. Cuando alguien llamaba para pedir instrucciones, él daba órdenes de forma decisiva, firme y precisa. Cuando escuchaba a los demás, él fruncía ligeramente los labios en una línea recta, y sus largas pestañas parpadeaban de vez en cuando, viéndose tranquilo y concentrado. Soy un poco vulnerable a la buena apariencia, y cada vez me gustaba más mirar su rostro. Siempre había pensado que lo estaba haciendo en secreto. Hasta que una vez, lo estaba mirando sin parpadear mientras estaba hablando por teléfono. Aunque el contenido era bastante serio, el rincón de su boca se elevó débilmente. De repente me di cuenta de que él sabía que lo estaba mirando. Me sonrojé de vergüenza.
Cuando levanté la cabeza, me encontré con un par de ojos brillantes y apasionados. Jack no me evitó cuando atendía a los asuntos del trabajo. Después de un mes de convivencia, llegué a la conclusión de que su muerte no fue causada por otros. Todos en la empresa lo respetaban y obedecían con todo el corazón. Sus antiguos rivales habían sido completamente sometidos por él. La madre de Frank y varios de sus hermanastros habían sido expulsados hacía mucho tiempo a un peque, o país desconocido en Europa del Norte. No había peligros ocultos. Nadie regresaba para vengarse. Él era el rey absoluto en su mundo. Excluyendo estos factores externos, solo quedaban razones de salud. Así que, usando la excusa de hacer una revisión médica previa al matrimonio, lo llevé al hospital, planeando darle una revisión médica completa. Mientras esperaba a Jack fuera de la sala de ecografía, me encontré accidentalmente con Atlas. Lo vi primero. Estaba sentado solo en la esquina, con las cejas ligeramente fruncidas y los ojos un poco vacíos. Pensando en secreto que era mala suerte, me di la vuelta para marcharme. Él levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Nancy. De repente se levantó, y un destello de pánico pasó por su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es el hospital de propiedad de tu familia? No puedo venir. Respondí fríamente. Atlas se quedó en silencio durante 2 segundos y rápidamente recuperó su habitual aspecto frío y distante. ¿Has tenido suficiente de hacer problemas este mes? Fruncí el ceño. Hacer problemas. ¿Quién está haciendo problemas? Me miró con desagrado. Me has bloqueado, y cada vez que voy a tu casa a buscarte, siempre dices que no estás allí. Nancy, hay un límite para ser testaruda. Si sigues actuando así, nosotros, podríamos realmente terminar. Me reí. Atlas, no terminamos hace mucho tiempo. ¿Quieres que te recuerde que rompimos hace un mes? Me miró fijamente durante un rato. Por alguna razón, su voz se volvió repentinamente suave. Nancy, pensando en ello. Estuve equivocado la última vez. No consideré tus sentimientos. De hecho, fui a tu casa para disculparme. Wendy está dentro realizando una consulta. Nancy, estoy realmente cansado ahora. Su expresión era un poco complicada en aquel momento, cansada, vulnerable y aparentemente un poco confusa. Mi corazón dio un vuelco. Atlas ahora la llamaba Wendy. Podría ser que ya. ¿Qué le pasa a Wendy? Fruncí el ceño y pregunté. Sus ojos parpadearon ligeramente, y su expresión se volvió inmediatamente un poco artificial. Tiene un resfriado. Nancy. Detrás de mí, Jack llamó mi nombre y se acercó con una mirada sombría en sus ojos. Le pregunté rápidamente, ¿cuáles fueron los resultados? Su expresión se relajó un poco. Está bien. Todo es normal. ¿Quién es él? Los ojos inquisidores de Atlas se posaron en Jack. Jack lo miró sin expresión y dijo calmadamente, yo. Soy su prometido. Imposible. Atlas frunció fuertemente el ceño y rápidamente comprendió. Nancy, estás solo enfadada conmigo y Wendy, así que buscas deliberadamente un hombre para provocarme, ¿verdad? Estaba tan enojada que me reí. Simplemente extendí la mano y tomé la mano de Jack y dije en voz alta. Es mi prometido, y nos casaremos pronto. Sus palabras valen lo mismo que las mías. ¿Entiendes, Atlas? Atlas miró mi mano con una expresión sombría y había ira reprimida en su voz. Entonces, me has traicionado. Su voz se elevó repentinamente, y la gente alrededor se volvió a mirar. Escupí con desprecio. Atlas, déjame recordarte una vez más que rompimos hace un mes. Incluso si yo besara a alguien más justo delante de ti ahora, no tienes derecho a culparme. En cuanto a la traición. ¿Quién traicionó a quién, Atlas? Lo miré fijamente, mis ojos llenos de sarcasmo y frialdad. Se encogió cuando me miró de esa manera, pareciendo una persona a la que le habían pisado la cola, mostrando un poco de culpa y pánico. Sonreí con conocimiento y frialdad. Ciertamente, ya habían dormido juntos.
De repente, un sentimiento de asco se elevó en mi corazón. No quería decir otra palabra a él. Miré hacia arriba al hombre a mi lado. Jack, vamos. Jack pareció despertar repentinamente de su ensimismamiento y dijo suavemente, de acuerdo, vamos. Tomé la mano de Jack y caminamos hasta el vestíbulo del ascensor. Su palma era grande y cálida, dándome una sensación de ser suavemente envolvida. Habiendo presenciado el inicio de la aventura de Atlas y Wendy con mis propios ojos, en este momento, tenía un fuerte deseo de ser afirmada, protegida y mimada. No quería soltar. Jack tampoco soltó. Parecía tener una especie de poder. Estar a su lado hacía que la gente se sintiera espontáneamente dependiente, como si todo en el mundo pudiera ser resuelto y estuviera bajo control. Mi corazón se calmó gradualmente y se volvió pacífico. Mientras esperábamos el ascensor, el rumor de 2 limpiadoras llegó de la esquina. ¿Sabes de qué enfermedad sufría esa mujer que fue traída aquí por ese hombre en medio de la noche ayer? Sí, era un cuerpo lúteo roto. Mira estos jóvenes parejas. ¿Por qué tienen que ser tan intensos cuando hacen eso? No son una pareja. ¿Una amante? Esa mujer parece más vieja que el hombre. Exactamente. He oído que ese hombre incluso la llamaba Seu, hada. Tisk. La puerta del ascensor se abrió, y entramos. Jack se quedó en silencio durante un momento, luego apretó su palma. ¿Estás bien? Estoy bien. Él sabía todo sobre mi pasado con Atlas. Obviamente, Atlas me había traicionado. Y fue de una manera extremadamente sorprendente y repugnante. Suspiré suavemente. Todavía me siento un poco asqueada. Sería bueno si hubiera un lugar donde pudiera purificar mi cuerpo y mi mente. Jack me miró hacia abajo y dijo repentinamente. Hay un lugar así. Me condujo a una elegante villa en las afueras. El sendero bordeado de árboles, sombreado por la exuberante vegetación verde y las enredaderas verdes que cubrían las paredes la hacían un lugar sereno y romántico. Me enamoré de ella a primera vista. Y cuando caminé por el jardín, pasé por el vestíbulo y empujé la puerta de cristal del jardín de atrás, exclamé sorprendida. Hasta donde el ojo podía alcanzar, había una gran extensión de rosas de un rojo abrasador, extendiéndose por las ondulaciones de la ladera, tan hermosas como una pintura en un sué. Corrí hacia ellas con alegría, mi risa flotando en el aire. Él se quedó debajo del porche mirándome, con una sonrisa en sus ojos. Jack me dijo que había plantado este campo de rosas con sus propias manos. Cuando se sentía sombrío, al borde de un colapso o solo, venía aquí solo. Ella deshiervaba, ponía cortinas, hacía sillas de madera. Este era su propio paraíso. ¿Por qué plantaste rosas rojas? Porque son como el vestido rojo de una chica y me llamaron la atención a primera vista. Mi corazón se calentó y casi quería arrojarme a sus brazos. Al visitar la villa, encontré muchos os dispuestos para la de la casa. Había cortinas de color azul pastel, un hermoso tocador y un vestidor con una variedad de bolsos de adores puestos en la ventana. Abrió mis ojos desmesuradamente y examiné uno por uno los bolsos con atención. Cada uno de estos bolsos costaba tanto como una casa. Si te gusta, podemos vivir aquí después de casarnos. Jack se quedó a mi lado y dijo suavemente. En mi vida anterior, nunca había estado aquí. Cuando estábamos discutiendo el matrimonio, él había mencionado que había preparado una villa en las afueras. Pero yo decliné amablemente, diciendo que prefería vivir en la ciudad. Nuestra nueva casa era un apartamento grande en el centro de la ciudad. E incluso para ese apartamento grande, solo había estado allí unas pocas veces. En este momento, mirando al hombre un poco nervioso de frente a mí, sonreí radiante. Está bien, me gusta mucho. Vamos a vivir aquí después de casarnos. Sus ojos se iluminaron repentinamente y los rincones de sus ojos se curvaron hacia arriba. Lo miré perpleja. Jack, te ves tan bien cuando sonríes. Podrías sonreír más a menudo en el futuro. Después de decir esto, el ambiente pareció cambiar repentinamente.
El vestidor era relativamente angosto. Un rayo del sol poniente se filtró hacia nosotros a través de la ventana apenas. Estábamos de pie muy cerca el uno del otro e incluso podíamos sentir el calor de nuestro aliento. Su pomo de Adán se movió. Bajé la cabeza, sintiendo que mi rostro también se calentaba un poco. Justo cuando estaba a punto de decir algo para sortear la situación, escuché su voz por encima de mi cabeza. «Está bien». Sonreí. Él siempre decía «está bien». Era como si no supiera decir la palabra «no». Vivimos en la villa durante 3 días. Tenía de todo lo que una persona podría necesitar. El completo conjunto de productos de la Mer, todo tipo de vestidos, zapatos, pijamas, accesorios e incluso la leche en el refrigerador era la más fresca. En la Ma, Ana, él recogería rosas con gotas de rocío y llamaría a mi puerta. Con el cabello desordenado y los ojos con sué, vi una cara llena de sonrisas. Cuando estaba cepillándome los dientes en el BA, de repente sonreí. Realmente era obediente. Después de solo 3 días de convivencia, conocí a un Jack completamente nuevo. Él era realmente bueno en la cocina. Cuando cocinaba un filete, se escupía y el aroma llenaba el aire, haciéndome la boca agua. Él podía hacer té con leche por sí solo. Él y yo nos sentamos frente a frente en la terraza. Junto a nosotros estaba el campo de rosas que cubría las montas, y las llanuras y delante de nosotros había una peque, a estufa con una llama suave. Él salteaba hojas de té con azúcar de roca, sin prisa y con habilidad en sus movimientos. Él podía atrapar peces en el río con sus manos desnudas. Subiéndose las mangas, mostrando sus brazos musculosos, se inclinó y se quedó de pie en el río. De repente, agarró un pez vivo en su mano. Aplaudí y salté de alegría en la orilla. Él me miró y sonrió en el agua reluciente. Al atardecer, él construyó un peque, o bastidor de fuego con ramas junto al río. Mientras asaba el pez, me contó su infancia en voz baja. Mi madre se enamoró del hombre equivocado cuando era joven y perdió todo. Más tarde, trabajó en clubes nocturnos. Conoció a Frank en un club nocturno. No tenían absolutamente ninguna base emocional. Ella me dio a luz solo porque necesitaba a alguien para apoyarla en su vejez. Crecí bajo sus maldiciones y el desprecio de los demás. Decían que era sucio y no merecía vivir en este mundo. Después de comenzar la escuela, sufrí todo tipo de acoso, pero todavía sobreviví. Más tarde, ella contrajo el SIDA y mi vida se volvió aún más difícil. Ese día, finalmente no pude aguantarlo y tuve una gran discusión con ella. Le pregunté por qué se había degenerado y por qué me dio a luz. Cuando volví a casa por la noche, no había nadie en casa. El vecino dijo que mi madre se emborrachó de día y de alguna manera cayó de arriba y murió al instante. Ya la habían llevado. Debía haberla enfadado tanto que murió. Más tarde, encontré su cuaderno. Había una foto de graduación en él. Mi madre estaba usando una toga académica y tenía una sonrisa brillante y limpia. También había un informe de prueba de paternidad. La fecha era poco después de que yo nací. Más tarde descubrí que mi padre biológico era Frank. Ahora sabes que mi pasado fue sucio, oscuro e insoportable. Nancy, te daré una oportunidad, solo esta una. Si no puedes aceptarlo y te arrepientes, dime ahora. En el crepúsculo y la noche, su voz era muy profunda. Desde el principio hasta el final, solo miró fijamente las llamas bailando y no me miró una sola vez. Después de decir eso, se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algún tipo de juicio. Moví lentamente mi cuerpo un poco más cerca de él. Sus pestañas temblaban ligeramente, como las alas de una mariposa, reflejando la luz del fuego, hermosas y cautivadoras. Jack, hace un poco frío por la noche. Podría recibir un abrazo de mi prometido. El pez en su mano cayó al fuego. Él abrió rígidamente sus brazos y me abrazó con cuidado. El aura enrarecida que pertenecía solo a él, como el viento feroz en las montañas altas, me rodeó abrumadoramente. Su fuerte y ancho pecho no podía dejar de temblar.
líquido cálido cayó en mi rostro. Una gota, y luego otra. Esperé en silencio a que él desahogara sus emociones. Nadie podía entender mejor al hombre de frente a mí que yo. Él había caminado solo en la oscuridad, y por ese poco de luz, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Yo entendía sus emociones agitadas, su anhelo sin obtener lo que quería, su miedo a tocar y su infinita soledad. Estaba extremadamente agradecida de ser la mujer que él amaba con pasión. En mi vida anterior, Atlas y yo rompimos y volvimos juntos muchas veces durante nuestra relación de 9 años. Tuvimos innumerables guerras frías y peleas debido a los límites difusos entre él y Wendy. Yo había cambiado de una chica que podía amar y odiar con valentía, generosa y espontánea, a una perdedora indecisa y vacilante. De hecho, en aquel entonces, ya no podía decir si no podía dejarlo debido al amor después de tantos años o simplemente estaba tercamente buscando un resultado. Las personas que no tienen el coraje de dejar ir finalmente sufren las consecuencias. En la escena de la propuesta, en la pantalla grande que estaba reproduciendo los momentos cálidos de nuestros 9 años juntos, de repente apareció una imagen inesperada. Atlas y Wendy, con un niño que se parecía 8 o 9 puntos a él, estaban en el parque, en la playa, en el parque de atracciones. Era cálido y hermoso. Cuando todos estaban atónitos, la puerta se abrió y el niño entró corriendo y abrazó a Atlas, llorando tristemente: «Papá. Ya no nos quieres a mamá y a mí». Detrás de él estaba Wendy, que lloraba en silencio. En aquel momento, la cara de Atlas se volvió pálida. Los tres se abrazaron, y yo me quedé a un lado, como un personaje femenino maligno que rompía una familia feliz. Ahora, después de solo un mes de convivencia con Jack, podía sentir claramente que el yo brillante y vivaz de antes había vuelto. No solo mi cuerpo había sido renacido. Mi corazón también había sido renacido. El sol poniente se hundió en el mar anaranjado. Y me perdí en el amor sincero. Entonces, Jack. He vuelto a amarte. La fecha de la boda se fijó rápidamente. Compensé el arrepentimiento de no participar en nada la última vez. Jack y yo fuimos a revisar el lugar, probar vestidos de novia y elegir regalos de boda juntos. El personal me susurró: «Señorita Nancy, su esposo la ama tanto. Siempre que usted habla, él la mira y sus ojos nunca la dejan». Miré a Jack, que estaba probando un traje, y dije con una sonrisa: «Sí, él me ama muchísimo». Jack pareció sentir mi mirada y, sin querer, se volvió y me sonrió. El traje blanco hacía que sus ojos sonrientes brillaran, tan brillantes como las estrellas. Me quedé deslumbrada. Esa noche, cenamos en un restaurante francés romántico. El pianista dejó de tocar y tomó una rosa de un rojo intenso y preguntó a todas las parejas en el restaurante quién estaba dispuesto a probar su amor. Todas las parejas levantaron la mano, incluyendo yo. Jack estaba bajando la cabeza y ayudándome seriamente a servir la sopa. El pianista me entregó la rosa y nos invitó a subir al escenario. Tomé la rosa en la boca y miré hacia arriba a él. Tenía una sonrisa suave en los ojos y cooperaba con todos mis caprichos. La canción comenzó a sonar. Saqué la rosa de mi boca y me apoyé en los dedos de los pies para besar sus labios. Sus ojos se abrieron repentinamente. Me alejé rápidamente, todavía un poco tímida. El pianista anunció que nuestra mesa sería gratuita. Bajamos del escenario amidó los aplausos. Jack estaba un poco aturdido. Después de cenar, cuando me estaba conduciendo a casa, todavía no parecía normal. Estaba mirando hacia adelante, los labios ligeramente fruncidos, y estaba distraído cuando hablaba. Cuando llegamos a mi vecindario y salimos del coche, caminamos contra el viento fresco. De vez en cuando, se volvía a mirarme, como si quisiera decir algo pero vacilaba. Me pregunté: «¿Qué pasa?». Se frotó las cejas como si estuviera un poco preocupado. Ese fue mi primer beso. Quedé sorprendida, y... Entonces... El hombre dejó de caminar y se dio la vuelta. Eso de hace un momento no cuenta. Tan pronto como terminó de hablar, tomó mi rostro con ambas manos y me besó. Al principio, fue muy cuidadoso y solo probó suavemente.
Sentí que estaba apoyada en una estufa caliente y podía escuchar cómo su corazón latía como un tambor. Jadeando ligeramente, sin darme cuenta, levanté lentamente mis manos y las puse en su cintura. Él hizo una pausa, como si estuviera recibiendo algún tipo de permiso, y luego de repente me besó con más pasión, cada vez más profundo, con una luz ardiente brillando en sus ojos. ¿Por qué no entras? Papá abrió la puerta y asomó la cabeza a la mitad. Antes de que pudiera terminar de hablar, Van. La puerta se cerró rápidamente y con fuerza de nuevo. Esa noche, bajo el cielo estrellado y con los grillos cantando en pleno verano, Jack me besó casi hasta desmayarme. Desde aquel día, pareció que Jack había presionado algún botón y no podía detener de besarme. En su oficina en la planta alta, de repente me tomaría por la cintura, me levantaría y me presionaría contra el escritorio, hundiendo su cabeza para besarme. Cuando estábamos sentados en el sofá para elegir el plan de la boda, se volvería a mirar mis labios, con una mirada inexplicablemente oscura en sus ojos, y luego, de alguna manera, nuestros labios se encontrarían en un beso. Mientras conducía por la carretera y charlábamos normalmente, de repente se detendría. Cuando le preguntaba qué pasaba, no respondía. En cambio, lentamente se desabrochaba el cinturón de seguridad y se inclinaba para besarme. No podía evitar preguntarme si este era todavía el hombre que evitaba mis ojos cuando me miraba. Simplemente era un natural para eso. En mi vida anterior, no vivimos juntos después de casarnos. Solo en algunos banquetes importantes íbamos como pareja. Me agarraba de su brazo y él tenía una cara sin expresión. Cuando le hablaba, él respondía débilmente. En mi impresión, era una persona aburrida, sin interés y extremadamente fría. El día de nuestro divorcio, realmente suspiré aliviada. Y él escribió 3 palabras en su diario: es suficiente. En estos días, fui conociendo gradualmente al verdadero Jack. Tenía una IQ extremadamente alta, una mente meticulosa y una perspectiva única. De hecho, tenía una amplia gama de intereses y era bueno en actividades dinámicas y estáticas. Le interesaba la astronomía, le gustaba la historia, era bueno en escalada en roca y estaba obsesionado con el juego de Go. Bueno, sumarle una cosa más, estaba obcecado por mí. Sin embargo, la sombra de su infancia y la lucha por el poder en la familia Jack todavía le afectaban profundamente. En ciertos momentos, era extremadamente inseguro y extremadamente vulnerable. Cuando me abrazaba fuertemente sin decir una palabra, yo sabía que estaba asustado. Estaba asustado por la imprevisibilidad del destino, asustado de que yo me fuera, asustado de que todo desapareciera. De vez en cuando, también me preocupaba el hecho de que él muriera en mi vida anterior. Pero me consolaba a mí misma. Tal vez el final ya había cambiado fundamentalmente. Esa noche, Jack se demoró mucho tiempo frente a mi casa. Después de marcharse con reluciencia, Atlas apareció repentinamente. Había perdido mucho peso y me miraba con una expresión desconsolada. Me quedé en silencio. Este hombre, que había estado en mi vida durante mis 9 años de juventud, en este momento, ni siquiera me daba la molestia de decir una sola palabra de acusación o desprecio. Nancy, eres tan despiadada. 4 años de relación, y los dejas así. Te juntas con otro hombre tan rápidamente. No me respetas, ni te respetas a ti misma. ¿Soy realmente tan imperdonable? Solo traté de hacer feliz a Wendy delante de ti, y sabías claramente que solo lo hacía para que se sintiera un poco más feliz. Todavía no pude contener y solté una risita. Me volví a mirar y le dije lentamente: Atlas, tu llamado a hacerla feliz incluye dormir con ella. Las pupilas de Atlas se encogieron repentinamente, y luego la ira cubrió su rostro. Nancy. Has ido demasiado lejos. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Pero tú lo hiciste. No quería perder más tiempo e interrumpí impacientemente. ¿Ese fue el primer momento en que dormiste con ella cuando te vi en el hospital ese día? Su rostro se volvió pálido, y sus labios temblaron ligeramente. El primer momento fue tan intenso que hizo que tu amada cuñada tuviera un cuerpo lúteo roto. La semana pasada, fuiste al hospital y confirmaste que ella estaba embarazada, ¿verdad?
¿Cuál fue el resultado de vuestra discusión? ¿Mantener el bebé? ¿Dar a Wendy el estatus de amante? ¿Estaba ella dispuesta? Tú traicionaste nuestra relación de 4 años de una manera tan repugnante. Tu hermano falleció hace solo medio año, y tú tuviste un romance con tu cuñada. Atlas, siempre hablas de moralidad y rectitud, pero detrás de mi espalda, has hecho tantas cosas sucias y feas. ¿Cómo te atreves a aparecer delante de mí? El rostro de Atlas se volvió cada vez más pálido bajo mis reiteradas acusaciones. De repente, los grillos comenzaron a cantar fuerte, como si estuvieran expresando su fuerte descontento con las acciones sucias en este mundo. Basta. Por favor, detén. Lentamente se agachó, cubrió su cabeza con las manos y sus hombros seguían temblando. Me quedé en los escalones, mirándolo fríamente. Algunas de las informaciones eran las que aprendí de Jack. Él dejó casualmente un informe de investigación de un detective privado en su escritorio. Sabía que lo hizo a propósito. No quería que yo volviera atrás. Después de un buen rato, Atlas levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos y dijo en voz baja, «Te extrañé tanto, pero no podía tragar mi orgullo. Esa noche estaba borracha y la confundí contigo. Te culpé en mi corazón por ser tan despiadada y solo quería castigarte de esa manera. Entonces, me volví loco. Ni siquiera me reconocía. Más tarde, me di cuenta de lo irreversible que había hecho. No esperaba que Wendy quedara embarazada en esas circunstancias. El doctor dijo que si ella se abortaba, podría nunca poder tener un hijo más. Ella lloró y me suplicó, diciendo que podía considerarse como dejar un hijo para mi hermano. Cerró los ojos con dolor. El placement y agregué to her. I bebe in so much pain during this period. I wish I could kill myself. But I don't love her, Nancy. I love you. Sin poder evitarlo, acepté. He estado en tanto dolor durante este periodo. Deseé poder matarme. Pero no la amo, Nancy. Te amo. Podrías. De repente se detuvo y me miró fijamente con ojos enrojecidos. Sabes que no puedes tragarte decirlo, ¿verdad? Escupí con desprecio. Atlas, ya no hay posibilidad para nosotros. Vete y no vuelvas a aparecer aquí. No ensucies el camino por el que vuelvo a casa. Los ojos de Atlas estaban apagados y sin vida, y murmuró, pero realmente te amo. Es mi culpa. Voy a ir y suplicar a Wendy que se aborte inmediatamente. En la noche enigmática, Wendy salió de las sombras con los ojos rojos. Ella ayudó lentamente a Atlas a levantarse del suelo y me miró con resentimiento y rencor. Nancy, no tienes que pensar que te debemos una disculpa. No importa lo que Atlas y yo hayamos hecho, ustedes dos ya habían roto en ese momento, ¿verdad? Además, ¿no estás también conociendo a alguien nuevo? No seas tan hipócrita. Admito que no controlé bien mis sentimientos durante este periodo, pero Atlas no es culpable. Es un hombre responsable y bueno. Solo no quería que yo no pudiera ser madre por el resto de mi vida. Pero tú no sabes apreciar. En tus ojos, él realmente es tan poco importante para ti. ¿Cómo puedes pensar que nunca pensé en arrebatárselo? Para mí, estaría bien solo verlo feliz en silencio. Incluso puedo renunciar a este hijo. Wendy habló con determinación, defendiendo a Atlas con cada palabra. Ella estaba acostumbrada a crear la imagen de una mujer amable y razonable, convirtiendo su aventura en su propio sacrificio y la responsabilidad de Atlas. Dijo que no lo arrebataría, pero de hecho, eso es exactamente lo que estaba haciendo. Escupí con desprecio en mi corazón y dije lentamente, cuñada, de repente creo que tienes razón. De hecho, durante este periodo, también he extrañado mucho a Atlas. Solo me molesta el hecho de que ustedes dos tuvieran una relación y ella esté embarazada. Si realmente estás dispuesta a deshacerte del bebé, puedo considerar darle a Atlas una oportunidad. Al oír esto, Atlas dio de repente un paso adelante y preguntó ansiosamente, Nancy, ¿de verdad? Wendy se quedó helada, y un destello de pánico apareció en su rostro. No, ya tienes un prometido.
Suspiré, mi compromiso con él es solo un matrimonio de arreglo para salvar la empresa de mi padre. Todo es solo para aparentar. ¿Cómo podría dejar tan fácilmente mi relación de 4 años con Atlas? La cara de Wendy se volvió pálida. Mordió fuertemente su labio inferior y no pudo decir una palabra. Me sentía bastante complacida en mi corazón cuando de repente escuché un leve sonido de pasos. Se acercaron y luego gradualmente se perdieron en la distancia. Entrecerraron mis ojos y miré hacia la distancia. Al final del sendero, las luces delanteras de un coche parpadearon. La night brightened for a moment and then instantly returned to calm. I suddenly realized that it was Jack. I was used to staying for a while quietly after leaving here every time. La noche se iluminó por un momento y luego volvió instantáneamente a la calma. De repente me di cuenta de que era Jack. Él estaba acostumbrado a quedarse un rato en silencio después de dejar aquí cada vez. Entonces, debe haber escuchado lo que dije ahora mismo. Inmediatamente me di la vuelta y corrí hacia la casa, agarré rápidamente las llaves de mi coche y corrí hacia mi coche. Atlas me llamó. Lo ignoré. Solo me sentí extremadamente inquieta en mi corazón. Ese hombre, que podía analizar todo racionalmente y mantener todo bajo control, era sensible y tímido solo cuando se trataba de mí. Lo que dije deliberadamente ahora mismo era claramente un malentendido, pero él ni siquiera se atrevió a aparecer y cuestionarme. Conduje directamente a la villa. Ciertamente, el coche de Jack estaba estacionado en la entrada. Bajé del coche y corrí hacia la villa. Ni siquiera me importó cuando me cayeron los zapatos, la casa estaba oscura y tranquila, excepto por una débil luz en el segundo piso. Descalza, caminé por el vestíbulo, subí al segundo piso y me dirigí a la puerta del dormitorio principal. Lo vi de inmediato. Bajo la luz cálida de la lámpara de escritorio, estaba sentado en silencio contra el cabezal. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás y su rostro estaba cubierto por una prenda de color vino. Era la bata de satén que me puse la última vez. Lo observé en silencio por un rato y luego me acerqué a él paso a paso. Parada frente a él, extendí la mano y quité la bata. En el momento en que abrió los ojos, me incliné y lo besé. Pareció no poder creerlo y me miró con una expresión perpleja. Me monté en su regazo y comencé a desabotonar lentamente su camisa. Su collarbol ligeramente prominente, su pecho firme, sus músculos abdominales ondulantes. Fueron gradualmente revelados en la luz tenue, viéndose tan atractivos. No me importó y seguí desabrochando su cinturón. Él tembló y agarró mi mano. Mi pierna. Puede asustarte. Me incliné y besé todo el camino hasta su miembro protésico. Sus ojos estaban enrojecidos y su voz estaba terriblemente ronca. Nancy, ¿sabes lo que estás haciendo? Me enderecé y ordené, no preguntes. Amame. Esa noche, Jack me trató como una reina. Se sometió a mí y me consideró como su principio guía. Dio todo lo que tenía y se centró solo en atender mis sentimientos durante todo el proceso. Seguía llamando mi nombre al oído. Nancy, Nancy. Él jadeó suavemente, cumplió con mis deseos, sabía lo que quería y entendía lo que necesitaba. Me sentía como si estuviera flotando en una nube caótica y sin peso, balanceándome con el viento, satisfecha y complacida. También era como estar tumbada en un arroyo claro, con la suave agua de la primavera acariciando cada pulgada de mi cuerpo. Disfruté del bautismo más devoto de adentro hacia afuera. Vi hermosos fuegos artificiales floreciendo uno detrás de otro en el cielo. Solo sentí que era tan hermoso que me olvidé de mí misma. Solo recuerdo que cuando me dormí adormilada, ya estaba amaneciendo fuera de la ventana. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, ya era tarde en la tarde. No había nadie a mi lado. La cortina de gasa blanca se mecía suavemente. Frente a la ventana había un gran ramo de rosas de un rojo intenso. Cuando me levanté de la cama, todo mi cuerpo se sentía como si estuviera deshecho, lo que me hizo mueca durante un rato. No vi a Jack abajo, pero sabía que estaba cerca. Porque había un exquisito plato de frutas en la mesa del comedor, y en la cocina, había una sopa hirviendo,
que olía deliciosa y aromática. Estaba de buen humor, así que simplemente salí a pasear por el campo de rosas. Cuando regresé con un gran ramo de rosas, me encontré con una alta figura parada como una estatua en la puerta. Tenía la cabeza baja y no se movía en absoluto. Parecía solitario y abatido, como un niño abandonado. Llamé confundida, Jack. De repente se dio la vuelta y dio rápidamente 2 pasos hacia mí, luego me abrazó fuertemente en sus brazos. Su cuerpo temblaba ligeramente. Quedé desconcertada. Jack, ¿qué ha pasado? Su cálido aliento me rozó el oído. Al principio era rápido, pero luego se fue calmando gradualmente. Parecía que finalmente se había calmado. Pensé que te habías ido, dijo con voz ronca. No pude evitar reír. Le di suavemente una palmada en la espalda, fui a recoger flores. Además, mi coche todavía está estacionado afuera. ¿No lo viste? Me olvidé. Sentí una mezcla de conmoción y tristeza en mi corazón. Él era una persona tan perspicaz y astuta, y sin embargo, no podía pensar en eso. Claramente, cuando se preocupa demasiado, no puede pensar con claridad. Lo que dije anoche fue solo para molestarles a propósito. De repente me sentí un poco ofendida. Ni siquiera me hiciste una pregunta y te marchaste. Si no me hubiera dado cuenta de ti, ¿no me habrían acusado injustamente? Tomó mi rostro con ambas manos y me miró con una mirada amorosa. Lo siento, Nancy. A veces soy muy cobarde. Nancy, prométeme que no importa lo que suceda en el futuro, no me dejes repentinamente. Mis ojos se humedecieron. Está bien, te prometo. Me mudé a la villa. Jack me conocía cada vez mejor, y comenzó a manejar las cosas con soltura y controlar el ritmo. Él era como un soldado conquistando ciudades y territorios. A menudo, me empujaba al límite hasta que tenía que sollozar y suplicar clemencia y rendirme. Sin embargo, él solo suspiró suavemente, besó las lágrimas que se derramaban de las comisuras de mis ojos y murmuró suavemente para consolarme. Pero aún así, seguía adelante sin vacilar. La boda llegó según lo previsto. Jack compró un anillo de diamante de 12 quilates y lo nombró Admiración del Corazón. Antes de que la ceremonia comenzara, estaba arreglando mi vestido de novia en la sala VIP. Llegó una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché la voz de Atlas. Nancy, ¿realmente vas a casarte con él? No quería hablar con él y estaba a punto de colgar cuando lo escuché hablar de nuevo. ¿No quieres saber cómo murió Jack? La sangre se congeló en mis venas y me quedé petrificada en el lugar. Después de un largo rato, dije, tú. Su voz era afectuosa. Nancy, soy yo. También he vuelto. Te extrañé mucho durante los días en que estuviste ausente. ¿Venirás a verme? Dije severamente, no me importa quién eres. Hoy me caso. Por favor, no me molestes. Él se rió suavemente y se dijo a sí mismo. ¿Viste ese diario en el lugar? Más tarde, fui a investigar a este hombre obcecado y descubrí que ya estaba muerto. Qué lástima. Ya era el hombre más rico. Nancy, he vuelto por ti. Si vienes a verme ahora, te diré cómo salvarlo. Sabes, en este mundo, soy el único que sabe la verdad. Pensé rápidamente en mi mente. Tenía razón. El único que sabía cómo Jack murió en la vida anterior era él. Este asunto siempre había sido una amenaza latente pendiente sobre mi corazón. Estaba ansiosa por saber la verdad. Después de luchar por un momento, dije en voz profunda, está bien, voy a verte ahora. Dime la dirección. Mi coche está estacionado en el sendero fuera de tu patio. Lo verás en cuanto salgas. Miré al patio y vi un coche blanco estacionado entre las plantas verdes. Mi dama de honor se llevó mi teléfono móvil, así que no puedo contactar a Jack. Nancy, si vienes ahora, te diré. Me conoces. Siempre cumplo mi palabra. Apreté los dientes, empujé la puerta de cristal y me dirigí hacia el coche. La cola de mi vestido de novia era muy larga,
así que tuve que levantarla con ambas manos y avanzar lentamente paso a paso. Atlas bajó el cristal de la ventana y me observó desde lejos. Parecía igual, pero su expresión y postura eran como las de una persona diferente. Atlas 5 años después había alcanzado el éxito y la fama, y su aura era aún más tranquila y compuesta, justo como ahora. Cuando me acerqué lentamente a pocos metros del coche, de repente me detuve. Atlas frunció ligeramente el ceño, abrió la puerta del coche y me hizo un gesto. Nancy, sube. Di un paso atrás y de repente me di la vuelta, caminando hacia atrás con decisión. No. No podía ir. Había prometido a ese hombre. No importa la situación, nunca lo dejaría repentinamente. Él era tan poderoso. Era el presidente del grupo familiar Jack. Pero delante de mí, era solo un hombre frágil que me amaba tanto que perdía la racionalidad. ¿Cuánto había estado esperando esta boda? Durante estos días, no podía evitar sonreír cada vez que veía la invitación de la boda, se sentía feliz cada vez que escuchaba las felicitaciones de los demás, examinaba una y otra vez las fotos de la escena de la boda e incluso contrató un equipo musical profesional para adaptar una pieza de música de fondo solo para elegir una satisfactoria. De vez en cuando, él suspiraría confundido, Nancy, realmente me voy a casar contigo. No podía dejar que cayeran las dudas y el pánico de ser abandonado por mí de nuevo. Nada era más importante que nuestra boda. La boda fue un éxito. En el escenario, cuando Jack puso el anillo de diamante, admiración del corazón, en mi dedo, sus ojos estaban enrojecidos y besó piosamente la espalda de mi mano. Yo también estaba en lágrimas, agradecida a Dios. Después de pasar una semana de vida de recién casados llenos de afecto, un mañana soleado, frente al sorprendentemente hermoso campo de rosas, le conté a Jack esta extraña experiencia de renacimiento. Él se sentó en la luz del sol, escuchando en silencio. No me interrumpió ni mostró ninguna duda. Después de terminar de hablar, me sentí un poco nerviosa. Jack, ¿me crees? Sus brillantes ojos se clavaron en mí. Sí, creo todo lo que dices. Quedé un poco sorprendida. Él sonrió suavemente y dijo con voz cálida. Durante este periodo, siempre he sentido que estaba en un sueño. ¿Cómo podría tenerte repentinamente? A menudo me resultaba increíble y a menudo dudaba si algo había salido mal en este mundo. De lo contrario, ¿cómo podría ser tan afortunada? Dijiste que en la vida anterior, solo estuvimos casados brevemente durante 1 año y éramos tan fríos como extraños. De hecho, cuando propuse la alianza matrimonial, estaba en verdad preparado para eso. Tenía ese diario. Pero desde que viniste a mí, ya no he escrito en él. Escribir un diario era una forma de desahogarme que me enseñó mi psicólogo cuando estaba extremadamente deprimido y no podía aguantar más. ¡Qué lástima! El yo de ese mundo no terminó con vosotros al final. No fue tan afortunado como yo. Pero le agradezco porque gracias a él, tú me conociste. Las emociones se desataron en mi corazón y no pude evitar que las lágrimas se me escaparan. Pero él dijo que estabas muerto. No sé cómo moriste. Tengo miedo, Jack. Vamos a buscar a Atlas juntos. Le daremos cualquier cantidad de dinero que quiera y le haremos decir la verdad. Jack se levantó, se acercó a mí, suavemente me secó las lágrimas y luego me abrazó suavemente en sus brazos. Después de un largo rato, una voz algo etérea llegó desde arriba de mi cabeza. Creo que sé cómo morí. Mi cuerpo se tensó repentinamente. Él acarició suavemente la parte superior de mi cabeza y continuó. Siempre pensando que era una persona desafortunada. Cuando era joven, era desagradable para mi madre biológica. Cuando crecí un poco, sufrí innumerables miradas frías y acoso. Después de encontrar la manera de volver a la familia Jack, experimenté aún más indiferencia, crueldad y engaño entre los familiares, e incluso tuve varios episodios cerca de la muerte. La gente a mi alrededor me dejó todos de maneras extremadamente trágicas. A veces pensaba, mi existencia era un error. En realidad, no tenía mucho apego a este mundo. Lo único que me preocupaba era tú. Nancy, si no hubieras aparecido por accidente,
quizás me hubiera desaparecido de este mundo hace mucho tiempo. Incluso aunque conseguí poder, fama y fortuna, sabía claramente en mi corazón que todo eso era solo para poder pararme delante de ti como una persona normal. Mi mundo existe gracias a ti. Solo a ti. Probablemente me suicidé. De hecho, tuve una idea vaga hace mucho tiempo. Mientras tú estuvieras ahí y no pertenecieras a otro, tenía una razón para seguir viviendo. Si un día te casaras y fueras a pasar el resto de tu vida con alguien más, entonces, ese sería el momento para que me fuera de este mundo. El yo de la vida anterior debe haber hecho eso. Él confesó calmadamente y francamente todo uno por uno, usando un tono ligero para contar el pasado y el presente de un hombre que tuvo un amor secreto hasta la muerte. Me hundí profundamente en sus brazos, con los hombros temblando mientras sollozaba sin control. Wendy vino repentinamente a verme. En el parking subterráneo, me bloqueó el camino. Estaba pálida y terriblemente delgada. Perdí mi bebé. Atlas me obligó a abortar. Quedé sorprendida. Atlas había vuelto de un renacimiento. Tenía 4 años de afecto padre-hijo con el bebé en el vientre de Wendy. ¿Cómo podía seguir obligándola a abortar? El dolor llenó sus ojos mientras continuaba. Hubo una hemorragia masiva durante la operación y me han removido el útero. Ya nunca podré ser madre en el futuro. Noté que había algo raro en su expresión y solo quería marcharme rápidamente. ¿Qué vienes a verme? Ella me miró y de repente tuvo una expresión perpleja en su rostro. Atlas se ha vuelto tan extraño. Ahora me ignora. A veces, cuando me ve, sus ojos incluso muestran odio. Pero, ¿por qué me odia? ¿No hice suficiente por él? Ha sido embrujado por ti. Nancy, ya estás casada. Estoy tan miserable ahora y no me queda nada. Te suplico, ¿no compites conmigo por Atlas más? Vale. Mientras decía esto, estaba a punto de agarrarme del brazo. La empujé con fuerza y me esquivé a un lado. Wendy. Ya no tengo nada que ver con Atlas. No involucresme más en tus asuntos con él. Si vuelves a aparecer delante de mí de esta manera la próxima vez, llamaré a la policía inmediatamente. Después de llegar a casa, le conté a Jack este asunto. Después de reflexionar un momento, dijo, quizás algo más pasó entre Atlas y Wendy en la vida anterior. Tú regresaste de la muerte, y parece que Atlas también lo hizo. Su expresión era solemne. Nancy, necesito investigar claramente el asunto de Atlas. Trata de no salir durante este periodo. A partir de mañana, voy a asignar 2 guardaespaldas para ti. Si vas a casa de tu padre, asegúrate de que los guardaespaldas te acompañen. Asentí. En el Día del Padre, una semana después, mientras estaba caminando con mi padre en la comunidad, cuando mi padre se fue a casa a buscar algo solo por un minuto, me drogaron y me desmayé. Cuando me desperté, me encontré en un coche, atada con un cinturón, y Atlas estaba conduciendo a gran velocidad. Atlas. ¿Estás loco? Grité enfadada. Atlas se volvió y me sonrió, su voz suave. Nancy, estás despierta. Lo siento. Soporta un rato. Llegaremos pronto. ¿A dónde me llevas? Lo miré fijamente. Él todavía habló suavemente. Recuerdo que te gustaba vivir en un lugar con montañas y agua. He comprado una casa. Definitivamente te va a gustar. No importa si no te gusta. Desde que he renacido, ganar dinero es algo sencillo. En el futuro, podemos cambiar de casa cuando queramos. Lo miré fríamente y dije en voz profunda, Atlas, ya estoy casada. ¿Sabes que estás violando la ley? Él sonrió. Ambos hemos muerto una vez. ¿Por qué todavía debemos ser tan cautos? Cometí este error en mi vida anterior y me arrastró esa mujer Wendy durante toda mi vida. Ahora ya no me importa. Nancy, solo nosotros somos los más enamorados. Entiendo que todavía me odies ahora. No importa. Te compensaré bien en el futuro. Me calmé.
Mi padre llamaría a la policía y notificaría a Jack cuando se enterara de que me había perdido. Jack definitivamente me encontraría. ¿Cómo muriste?, pregunté. Atlas estuvo en silencio durante un rato. Wendy me empujó desde el balcón del piso 28 y me morí al caer. No podía creerlo. ¿No estáis dos enamorados? ¿Cómo pudo pasar esto? Atlas negó con la cabeza, su voz tranquila. No la amaba. Fui tan indeciso y anhelaba ese poco de calor familiar que me enredé con ella durante tantos años. No esperaba que te perdiera por eso. Cuando supe que estabas muerta, casi me volví loco. Si no hubiera sido por Wendy retrasando mi vida, si no hubiera sido por ella poner esas fotos en la escena de la propuesta, ¿cómo habrías muerto? La odié tanto en aquel momento. Un día, en un impulso, le apreté el cuello. Mientras luchábamos, el niño corrió con un palo. Para evitarlo, Wendy me empujó escaleras abajo en la confusión. Tomé un rato para digerir esto y finalmente dije después de un largo rato, entonces, odias a Wendy y la obligaste a abortar. Ese niño no debería haber nacido en este mundo en absoluto. He vuelto para corregir este error desde la raíz. Después de un largo silencio, finalmente hice esa pregunta. ¿Y Jack? ¿Cómo murió? Atlas me echó una rápida mirada. Se dice que se suicidó saltando desde un precipicio. De repente cerré los ojos. Este hombre. Realmente hizo eso. Aunque sé que ahora está bien, cada vez que pienso en su vida pasada, cuando dejó una fortuna de decenas de miles de millones, caminó solo hasta el borde del precipicio y saltó sin vacilar, mi corazón duele insoportablemente. No pude ocultar mis emociones fluctuantes y mis ojos se enrojecieron. El teléfono móvil de Atlas sonó y él presionó el botón de manos libres. La voz de Wendy llegó, con un tono algo extraño. Atlas, últimamente he tenido el mismo sueño. Hay un niño pequeño que no para de llorar y llamarme mamá. Dice que eres su papá. Se ve tan triste cuando llora y no para de preguntarnos por qué lo matamos. El tono de Atlas era helado. Wendy, ya no tengo nada que ver contigo. Esa noche, me drogas y fue así como tuvimos ese niño. Y la extirpación de tu útero también fue un accidente. La voz de Wendy estaba llena de resentimiento. Atlas, ¿cómo has cambiado de repente? ¿No me gustabas también? Dijiste que siempre quisiste una madre, quisiste una hermana. Varias veces, yo sabía que también estabas conmovido. Atlas le interrumpió bruscamente, Wendy. Ya te he sido extremadamente amable. Si sigues molestado, no voy a ser amable contigo. Van. De repente, el coche fue golpeado violentamente. Miré horrorizada por la ventana y vi a Wendy conduciendo un coche rojo persiguiéndonos. Su voz todavía llegaba por el teléfono, sonando extraña y aterradora. Ya he perdido todo, Atlas. No puedes tratarme así. Originalmente tenía un hijo encantador, y fue tú y esa perra Nancy quien arruinó todo. ¿Queréis estar juntos? Solo sobre mi cadáver. Van. Van. Se volvió loca y nos golpeó varias veces más. Atlas apretó los dientes y sujetó el volante con fuerza. Miré por la ventana y de repente sentí un escalofrío por todo el cuerpo. El lugar donde el coche estaba conduciendo ahora era exactamente el puente elevado donde morí en un accidente de coche en mi vida anterior. Un sentido de fatalidad impotente se elevó en mi corazón. Estaba temblando todo, extremadamente asustada. ¿Será que el final no se puede cambiar en absoluto? Con un fuerte estampido, el mundo delante de mí se volvió a girar. El coche fue derribado mientras se conducía a alta velocidad y chocó contra el pilote del puente. La parte trasera del coche se incendió instantáneamente. Había un olor penetrante de gasolina en todas partes. En mi visión borrosa, vi a Atlas en el asiento del conductor, con la cara cubierta de sangre y sin movimiento. Estaba atada por el cinturón de seguridad y mis piernas estaban atrapadas fuertemente, sin poder moverme en absoluto. La gente en la carretera gritaba con pánico, pero nadie se atrevía a acercarse. Parece que alguien todavía está vivo adentro.
Miré desesperada a la multitud en la distancia y murmuré en mi corazón, Jack, debes vivir bien. La sangre en mi frente cubrió mis ojos. En el mar de rojo, pareció ver una alta figura corriendo hacia mí con grandes pasos. No te acerques. El coche podría explotar en cualquier momento. No hay manera de salvarlos. El cuerpo inferior de la mujer está atrapado. Joven, no arriesgues tu vida. Vi la cara de Jack. Se agachó a mi lado y miró calmadamente mi situación. Intentó varios movimientos, pero el asiento no se movió en absoluto. El fuego detrás se estaba quemando cada vez más fuerte, y la gasolina se estaba extendiendo lentamente hacia el fuego. Lloré y dije, Jack, no hay manera de salvarme. Tienes que irte rápidamente. Él parpadeó suavemente con las pestañas y me sonrió, Nancy, no temas. Me quedaré contigo. Después de decir eso, simplemente se sentó en el suelo. La multitud de alrededor se sorprendió con un jadeo, ese hombre está loco. Si no puede salvarla, ¿por qué no se va corriendo rápidamente? Podría ser. Ah. Va a morir con ella. Dios mío. Los ojos de Jack estaban tranquilos mientras me abrazaba suavemente. Nancy, tienes sangre en la frente. ¿Duele mucho? Estaba demasiado débil para decir una palabra. Tenía un destello de rojo en las comisuras de los ojos y me miró con una expresión desconsolada durante un rato. Él se inclinó con cuidado y besó mi frente, mi rostro y mis labios, acompañado de un suspiro bajo, Nancy, te amo hasta que la muerte nos separe. Nos abrazamos fuertemente en el fuego. El efecto mariposa se hizo sentir. En el momento crítico, un camión de bomberos que acababa de regresar de apagar un fuego pasó por el puente elevado. Menos de un minuto después de ser rescatados, el coche explotó con un fuerte estampido. Atlas murió en el camino al hospital. Wendy no murió, pero le golpeó el nervio craneal y quedó ciega de ambos ojos. También tendría que enfrentarse a las siguientes sanciones legales. Sufrí una lesión leve en la pierna y me quedé en la habitación VIP del hospital durante una semana. No dejé que Jack entrara en la habitación ni siquiera un solo paso. No te importa en absoluto tu propia vida. Estabas dispuesto a arrojarla así sin más. ¿Cómo puedo confiar en ti en el futuro? Si no te cuidas, yo tampoco te cuidaré. Estaba realmente enfadada. Casi murió conmigo sin motivo. Cada vez que pensaba en esto, deseaba darle un par de golpes en la cabeza. Él se quedó fuera de la puerta, con una expresión triste y desamparada, Nancy, no estés enfadada. El doctor dijo que necesitas descansar en silencio. No es bueno ser demasiado emocional. Tenía la cara fría y no lo miraba. Él simplemente se quedó junto a la puerta y no se fue. Después de un largo rato, de repente un gemido bajo salió de él. Levanté la vista y lo miré con suspicacia. ¿Qué te pasa? Frunció ligeramente el ceño. Mi miembro protésico en realidad no puede soportarme de pie demasiado tiempo. Nunca te he escuchado decir eso antes. Antes, estaba acostumbrado a callarme y no decirlo. Pero dijiste que yo debía cuidarme, así que creo que es mejor decírtelo. Apreté fuertemente los labios, lo miré una vez, y luego lo miré de nuevo. Entra y siéntate. Los rincones de su boca se curvó hacia arriba y él entró inmediatamente con paso firme y se sentó en mi cama. Lo miré con los ojos abiertos de par en par. Te dije que entraras y te sentaras en el sofá. ¿Quién te dijo que te sentaras en mi cama? Se frotó las cejas y negó con la cabeza diciendo, no puedo sentarme en el sofá. ¿Qué no puedes hacer? No puedo besarte. En el siguiente segundo, se inclinó y me besó con pasión, apoderándose de mis labios y mi lengua. Lo que comenzó como solo un beso. Más tarde, de alguna manera, se desvió hacia otra dirección y se salió de control. Le pregunté jadeando, ¿no dijiste que yo necesitaba descansar en silencio? No detuvo sus movimientos y respondió mientras besaba, un ejercicio apropiado también es bueno para relajar el cuerpo y la mente. Esto todavía es apropiado. Señora, he callado durante muchos días. Por favor, sé comprensiva.
¿Cuánto tiempo tengo que ser comprensiva? Pronto. El cielo se oscureció gradualmente. Dentro de la ventana, los amantes estaban llenos de amor. Fuera de la ventana, en el cielo estrellado, de repente varios fuegos artificiales de colores se iluminaron brillantemente. Se dirigieron hacia las estrellas que parpadean en el cielo. Era exactamente la más hermosa escena del mundo.